nunca imaginé que el día que mi suegra gritara «Cambié la contraseña de la tarjeta», sería el mismo día en que mi vida perfecta se derrumbaría como un castillo de naipes, revelando una verdad tan dolorosa que me haría cuestionar cada momento de los últimos 5 años de mi matrimonio. Antes de continuar, regístrese y active Tinkerbell, ya que publicamos nuevas historias todos los días. Deje su me gusta y háganos saber en los comentarios desde qué ciudad y país nos ve. Mi nombre es Carolina Méndez Herrera, tengo 32 años y hasta el viernes 22 de marzo de 2024 creía que tenía todo lo que una mujer podía desear. Vivía en un hermoso apartamento en el barrio de Palermo, Buenos Aires. Estaba casada con Roberto Álvarez Castro, un exitoso arquitecto de 35 años que ganaba aproximadamente 85,000 pesos argentinos mensuales y trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia de publicidad donde me pagaban 60,000 pesos al mes. Éramos, según todos, la pareja perfecta. Roberto y yo nos conocimos en octubre de 2018 durante una conferencia de diseño en el Hotel Hilton. Él estaba presentando un proyecto de renovación urbana y yo asistía como parte del equipo creativo de mi agencia. Nos enamoramos perdidamente. 6 meses después, en abril de 2019, nos casamos en una ceremonia íntima en una estancia en San Antonio de Areco. Fueron los días más felices de mi vida, o eso creía yo. Desde el principio, mi relación con mi suegra, Marta Elena Castro de Álvarez, fue complicada. Marta tenía 63 años, era viuda desde hacía 10 años y vivía sola en una casa grande en el barrio de Belgrano. Era una mujer de carácter fuerte, opiniones firmes y una lengua afilada que no dudaba en usar cuando algo no le parecía bien. Desde el día de nuestra boda, dejó claro que yo no era suficientemente buena para su hijo. Las muchachas de hoy no saben cuidar un hogar como las de mi época, me decía cada vez que visitábamos su casa los domingos. Roberto merece a alguien que se dedique completamente a él, no una que está todo el día metida en una oficina. Yo intentaba llevar la fiesta en paz. Roberto me pedía paciencia, diciéndome que su madre era así desde siempre, que había criado sola a 3 hijos después de que su padre muriera de un infarto en 2014, y que su carácter duro era solo una coraza para esconder su soledad. Dale tiempo, Carolina, me decía mientras me abrazaba en las noches después de otra cena tensa en casa de Marta. Eventualmente te aceptará. Yo quería creerle. Dios sabe cuánto quería creerle. Los problemas con Marta se intensificaron cuando Roberto decidió darle acceso a nuestra cuenta bancaria en enero de 2023. Él argumentaba que su madre estaba envejeciendo, que a veces necesitaba ayuda con pagos y gestiones, y que sería más fácil si ella podía hacer transferencias directamente desde nuestra cuenta cuando necesitara algo. Es solo para emergencias, amor, me aseguró cuando vio mi cara de preocupación. Además, mamá nunca abusaría de nuestra confianza. Yo acepté a regañadientes, pero algo en mi interior me decía que era una mala idea. Durante más de un año, todo pareció funcionar bien. Marta hacía retiros ocasionales, siempre pequeños montos de 500 o 1,000 pesos, y siempre nos avisaba por mensaje. Necesité sacar 1,000 pesos para la farmacia. O, tomé prestados 800 para el súper, se los devuelvo el mes que viene. Nunca devolvía nada, pero Roberto decía que no importaba, que era nuestra forma de ayudarla. Yo trabajaba duro, ahorraba lo que podía, y trataba de no pensar mucho en esos préstamos, que se volvieron cada vez más frecuentes. Pero todo cambió aquel viernes 22 de marzo. Yo había salido temprano de la oficina porque tenía una cita con el dentista a las 3 de la tarde. Después de la consulta, decidí pasar por el supermercado Carrefour de la Avenida Santa Fe para hacer las compras de la semana. Llené el carrito con todo lo necesario: verduras, frutas, carne, productos de limpieza. El total fue de 28,400 pesos. Cuando llegó el momento de pagar, pasé la tarjeta de débito de nuestra cuenta conjunta y esperé la aprobación. Contraseña incorrecta. Apareció en la pantalla. Fruncí el ceño y volví a intentarlo. Esta vez más despacio, asegurándome de marcar cada número correctamente. Roberto y yo habíamos elegido una contraseña fácil de recordar: 2708, nuestra fecha de aniversario de noviazgo. Contraseña incorrecta, volvió a decir la máquina. El cajero me miró con impaciencia mientras la fila detrás de mí crecía. Sentí que el calor subía a mis mejillas.
Disculpe, debe haber un error con la tarjeta, le dije al cajero, sacando mi tarjeta de crédito personal para pagar. El resto de las compras fue un borrón. Mientras manejaba de regreso a casa, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Por qué la contraseña no funcionaba? ¿Habría algún problema con el banco? ¿O alguien había cambiado la contraseña sin avisarme? Llegué al apartamento cerca de las 5 de la tarde. Roberto llegaría más tarde. Tenía una reunión con un cliente que se extendería hasta las 8. Guardé las compras mecánicamente, todavía pensando en el incidente del supermercado. Decidí llamar al banco para averiguar qué había pasado. Marqué el número de atención al cliente y esperé los eternos minutos de música automatizada hasta que finalmente una operadora me atendió. Banco Nación. Habla Lucía. ¿En qué puedo ayudarla?, dijo una voz amable del otro lado de la línea. Hola, buen día. Tengo un problema con mi tarjeta de débito. Intenté usarla hace un rato y me dice que la contraseña es incorrecta, expliqué, tratando de mantener la calma. Después de verificar mi identidad con preguntas de seguridad, la operadora revisó mi cuenta. Hubo un silencio que me pareció eterno. Señora Méndez, veo aquí que la contraseña de su tarjeta fue modificada el día de ayer, jueves 21 de marzo, a las 11:30 de la mañana. El cambio se realizó desde la sucursal de Belgrano. Mi corazón se detuvo. Belgrano, el barrio donde vivía Marta. ¿Puede decirme quién hizo el cambio?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. El cambio fue realizado por la señora Marta Elena Castro de Álvarez, quien figura como cotitular de la cuenta junto con usted y el señor Roberto Álvarez Castro. Colgué el teléfono con las manos temblando. ¿Por qué Marta habría cambiado la contraseña de nuestra tarjeta sin decirnos nada? ¿Y por qué lo haría a escondidas, yendo personalmente al banco en lugar de avisarnos? Un sentimiento de inquietud se instaló en mi estómago como una piedra pesada. Sin pensarlo 2 veces, tomé mi teléfono y marqué el número de Marta. El tono sonó 1, 2, 3 veces antes de que ella contestara. ¿Carolina? ¿Qué pasa? Su voz sonaba tensa, no con su tono usual de superioridad, sino con algo que se parecía peligrosamente a la culpa. Marta, ¿cambiaste la contraseña de nuestra tarjeta bancaria? Fui directa al grano. No tenía energía para rodeos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz explotó. Sí, cambié la contraseña de la tarjeta, y tenía todo el derecho de hacerlo. Soy cotitular de esa cuenta. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos avisaste? Hoy no pude hacer las compras en el supermercado. Mi voz subió de volumen, la frustración finalmente saliendo a la superficie después de años de aguantar sus desplantes. Porque necesitaba hacerlo, Carolina. Hay cosas que tú no entiendes, cosas que mi hijo necesita y que tú no puedes darle. Su voz sonaba casi histérica ahora. ¿De qué estás hablando, Marta? ¿Qué cosas? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo en su tono, una desesperación que no había escuchado antes. Y entonces lo dijo. Esas palabras que cambiarían todo, que romperían el velo de mi realidad perfecta y me mostrarían una verdad que había estado oculta justo delante de mis ojos todo este tiempo. Necesito ese dinero para el bebé de Roberto, para mi nieto, el hijo que tendrá con Sandra en 2 meses. El mundo dejó de girar. Las palabras de Marta resonaban en mis oídos como un eco distorsionado que no podía ser real. Un bebé, Roberto, Sandra, mi Roberto, mi esposo, el hombre que me juraba amor eterno cada mañana antes de irse al trabajo. El teléfono casi se me cae de las manos mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué acabas de decir? Mi voz salió como un susurro quebrado. Necesitaba que lo repitiera. Necesitaba confirmar que había escuchado mal, que mi mente me estaba jugando una broma cruel. Del otro lado de la línea, Marta guardó silencio. Podía escuchar su respiración agitada. Luego, en un tono más bajo, casi arrepentido pero sin retractarse, dijo: Carolina, yo no debí decírtelo así, pero ya está dicho. Roberto tiene otra vida, otra familia que está por comenzar. Sandra Molina Rivas está embarazada de 7 meses de mi hijo. Es una buena mujer, una mujer que sí sabe lo que significa dedicarse a un hogar.
Mis piernas dejaron de sostenerme. Me dejé caer en el sofá de la sala. El mismo sofá que Roberto y yo habíamos elegido juntos en una tienda de Palermo en agosto de 2022, gastando 35,000 pesos que habíamos ahorrado durante meses. El mismo sofá donde nos acurrucábamos cada noche a ver películas, donde él me abrazaba y me decía que era la mujer de su vida. «No puede ser cierto», murmuré, más para mí misma que para Marta. «Roberto, no, él no haría eso. Estás mintiendo. Estás inventando todo esto porque nunca me quisiste, porque nunca fui suficiente para ti». «Desearía estar mintiendo, Carolina», respondió Marta. Y por primera vez en 5 años, su voz sonó casi humana, casi compasiva. Pero la verdad es la verdad. Roberto conoció a Sandra en una de sus obras. Ella es diseñadora de interiores, y trabajaron juntos en un proyecto en Nordelta en julio de 2022. Comenzaron su relación en septiembre de ese mismo año. Ella vive en un departamento en Olivos, que Roberto le compró en marzo de 2023, con dinero que sacó de un préstamo personal de 120,000 pesos. Cada palabra era una puñalada. Julio de 2022, septiembre, marzo de 2023. Fechas específicas, demasiado específicas para ser mentira. Y de repente, todo comenzó a encajar. Los viajes de trabajo, que se extendían hasta tarde. Los fines de semana que decía tener que supervisar obras. Las llamadas que tomaba en el balcón, alejándose de mí. Los mensajes que llegaban a su teléfono y que él apresuradamente marcaba como leídos, sin dejarme ver. Todo había estado allí, justo frente a mí, y yo había sido demasiado ciega, demasiado confiada para verlo. «Entonces, por eso cambiaste la contraseña», dije, las piezas del rompecabezas comenzando a formar una imagen que no quería ver. Estaba sacando dinero de nuestra cuenta para darle a él, para esa mujer, para ese bebé. Roberto necesita ese dinero, Carolina. Un bebé requiere muchos gastos, la cuna, el cochecito, la ropa, los pañales, todo. Sandra dejó de trabajar en enero porque el embarazo fue complicado. Tuvo que guardar reposo. Roberto está haciendo lo correcto. Está cuidando de su hijo, de su verdadera familia. ¿Su verdadera familia? Las palabras salieron como un grito. Yo soy su esposa. Yo soy su familia. Llevamos 5 años casados, Marta. 5 años en los que he trabajado, he ahorrado, he compartido todo con él. Pero nunca le diste lo que él realmente quería, respondió Marta con frialdad. Un hijo, Carolina. Roberto quiere ser padre. Tú siempre decías que no era el momento, que querías enfocarte en tu carrera primero, que ya habría tiempo después. Sandra le está dando lo que tú no quisiste darle. Era cierto. Roberto y yo habíamos tenido esas conversaciones. Él mencionaba tener hijos. Yo decía que esperáramos un poco más. Yo tenía 32 años. Sentía que todavía había tiempo. Quería estabilizar mi carrera primero, ahorrar más dinero, quizás comprarnos una casa antes de traer un niño al mundo. Nunca pensé que mi prudencia, mi deseo de planificar bien nuestro futuro, sería la excusa perfecta para su traición. Marta, ¿desde cuándo lo sabías?, pregunté, sintiendo las lágrimas comenzar a rodar por mis mejillas. Desde el principio, desde septiembre de 2022. Roberto me lo contó porque necesitaba mi apoyo, mi consejo. Yo le dije que debía ser honesto contigo, pero él tenía miedo de perderte, de perder la estabilidad económica que tienen juntos. Sandra no gana mucho dinero como tú, y Roberto aún está pagando el préstamo del departamento de ella. Así que todos lo sabían menos yo. Roberto, Marta. Probablemente Sandra también sabía de mi existencia. Yo era la única tonta, la única que vivía en una mentira perfecta mientras todos los demás conocían la verdad. Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé sentada en ese sofá, mirando las paredes del apartamento que había considerado mi hogar. Fotos de nuestra boda colgaban en las paredes. Nuestra foto de vacaciones en Bariloche en enero de 2023, justo cuando él ya estaba con Sandra, justo cuando ella probablemente ya estaba embarazada. Él sonreía en cada foto, y yo sonreía a su lado, sin saber nada, sin sospechar nada. Miré el reloj. Eran las 6 de la tarde. Roberto llegaría en aproximadamente 2 horas. 2 horas para decidir qué hacer,
cómo confrontarlo, si confrontarlo siquiera. Mi mente era un caos de emociones: rabia, dolor, humillación, tristeza, incredulidad. ¿Cómo había llegado aquí? ¿Cómo la mujer que pensaba tener una vida perfecta estaba ahora sentada en su sala, descubriendo que todo había sido una mentira elaborada? Me levanté del sofá y caminé hacia nuestra habitación como en trance. Abrí el armario de Roberto, empecé a buscar. No sabía qué buscaba exactamente, pero necesitaba pruebas, necesitaba algo tangible que confirmara lo que Marta me había dicho. En el bolsillo de uno de sus sacos encontré un recibo. Era de una tienda de artículos para bebés en el shopping de Unicenter, fechado el sábado 16 de marzo, apenas 6 días antes. El recibo mostraba la compra de un móvil para cuna con animalitos de peluche por 4.500 pesos y un paquete de bodys para recién nacido por 3.200 pesos. Total, 7.700 pesos. El sábado 16 de marzo. Ese día Roberto me había dicho que tenía que ir a una obra en San Isidro para revisar unos planos. Había salido a las 10 de la mañana y volvió a las 7 de la tarde. Fue un día largo, amor, me dijo mientras se quitaba los zapatos. Pero ya casi terminamos ese proyecto. Mentira. Todo era mentira. Seguí buscando. En el cajón de su mesita de noche, debajo de unas revistas de arquitectura, encontré un sobre. Lo abrí con manos temblorosas. Adentro había ecografías. 3 ecografías de un bebé en diferentes etapas de desarrollo. En una de ellas, escrito con tinta azul en la esquina superior, decía: Sebastián Álvarez Molina, 26 semanas. Sebastián, ya hasta tenía nombre. Mi esposo iba a ser padre de un niño llamado Sebastián, y yo ni siquiera sabía que ese niño existía. Las lágrimas caían ahora sin control. Me senté en el borde de nuestra cama. La cama donde habíamos dormido juntos miles de noches, donde habíamos hecho planes, donde habíamos sido íntimos, donde él me había dicho incontables veces que me amaba. ¿Cuántas de esas noches había estado pensando en ella? ¿Cuántas veces me había tocado mientras imaginaba a Sandra? ¿Cuántas veces me había mentido mientras yo creía cada palabra? Si te gustó el comienzo de esta historia y quieres saber qué pasará con Carolina, no olvides suscribirte al canal y compartir tus propias experiencias en los comentarios. ¿Has pasado por algo similar? Déjanos tu historia. Tu apoyo puede ayudar a alguien más que esté viviendo una situación parecida. Y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mis pensamientos. Mi corazón se aceleró. Roberto había llegado temprano. Escuché sus pasos en el pasillo, su voz alegre llamándome. Carolina, amor, ¿dónde estás? Terminé antes y traje comida china de ese lugar que te gusta en Palermo. Me quedé paralizada, las ecografías todavía en mis manos. Roberto apareció en el marco de la puerta de nuestra habitación con una sonrisa que se congeló en cuanto vio mi cara. Las lágrimas, los papeles que sostenía. Carolina. ¿Qué? Sus ojos fueron de mi cara a las ecografías en mis manos. El color se drenó de su rostro. ¿De dónde sacaste eso? Lo miré. Este hombre que creía conocer, este hombre al que había amado con cada fibra de mi ser, y vi a un extraño, un mentiroso, un traidor, un cobarde. Tu madre me lo dijo todo. Dije con una voz que no reconocía como mía, fría y distante. Sandra, el bebé, Sebastián, los 7 meses de embarazo, el departamento en Olivos, todo. Roberto. Me contó absolutamente todo. Roberto se quedó completamente inmóvil en el marco de la puerta. Sus ojos, esos ojos marrones que me habían cautivado en nuestra primera cita, ahora me miraban con una mezcla de pánico y culpa que confirmaba cada palabra que Marta me había dicho. Las bolsas de comida china cayeron de sus manos al piso con un ruido sordo. El olor a arroz frito y pollo agridulce comenzó a llenar la habitación, pero ninguno de los dos se movió. Carolina, yo puedo explicarlo, comenzó a decir, su voz temblando de una manera que nunca había escuchado antes. No es como piensas, déjame explicarte, por favor. ¿No es como pienso? Me puse de pie, las ecografías todavía apretadas en mi mano como evidencia tangible de su traición. No es como pienso, Roberto. Tienes una amante embarazada de 7 meses,
Le compraste un departamento. Tu madre ha estado sacando dinero de nuestra cuenta para mantener tu otra familia. ¿Exactamente qué parte no es como pienso? Él dio un paso hacia mí, extendiendo las manos en un gesto de súplica. Por favor, no grites. Podemos hablar de esto como adultos, como la pareja que somos. ¿La pareja que somos? La risa que salió de mi garganta sonó histérica incluso para mis propios oídos. Roberto, no somos una pareja. Una pareja se basa en honestidad, en respeto, en fidelidad. Lo que tenemos nosotros es una farsa. Una mentira que tú has mantenido cuidadosamente durante más de 2 años mientras yo trabajaba, ahorraba y soñaba con nuestro futuro juntos. Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto que yo sabía que hacía cuando estaba nervioso o estresado. ¿Cuántas veces había visto ese gesto y había corrido a consolarlo, a preguntarle qué le preocupaba, a ofrecerle mi apoyo? Ahora entendía que muchas de esas veces probablemente estaba preocupado por mantener su doble vida sin que yo me enterara. Siéntate, por favor, me dijo finalmente, señalando la cama. Necesito contarte todo. Te mereces saber la verdad completa. Ah, ¿ahora merezco la verdad? Respondí con amargura. Después de 2 años de mentiras, ¿merezco finalmente saber la verdad? Qué generoso de tu parte, Roberto. Pero me senté. No porque él me lo pidiera, sino porque mis piernas ya no podían sostenerme más. Roberto se sentó en el borde de la cama, a cierta distancia de mí, como si supiera que si intentaba acercarse demasiado yo podría explotar. Conocí a Sandra en julio de 2022, comenzó, mirando al piso en lugar de a mí. Estábamos trabajando en ese proyecto de casas en Nordelta, el que te mencioné. Ella era la diseñadora de interiores que la empresa constructora contrató. Al principio solo era trabajo, Carolina, te lo juro. Solo hablábamos de colores de pintura, de muebles, de distribuciones de espacio. ¿Y en qué momento dejó de ser solo trabajo?, pregunté, mi voz tan fría como el hielo. En agosto empezamos a almorzar juntos, solo como colegas, nada más. Pero ella era diferente. Me escuchaba cuando hablaba de mis proyectos, se emocionaba con mis ideas, y me preguntaba sobre mi vida, sobre mis sueños. Se detuvo, como si estuviera buscando las palabras correctas. Me preguntó si tenía hijos, y cuando le dije que no, que mi esposa quería esperar, ella me dijo que eso era triste, que un hombre como yo debería ser padre. Entonces me enamoraste con ella porque te dijo lo que querías oír, dije, sintiendo una nueva ola de rabia. Porque te halagó, te hizo sentir especial. Y yo, que trabajaba duro para contribuir a nuestro futuro, que quería esperar para darte a nuestros hijos la mejor vida posible, yo era la mala de la historia. No, Carolina, no es eso, exclamó Roberto, finalmente levantando la vista para mirarme. Tú no eres la mala. Yo soy el cobarde, el que no tuvo el coraje de decirte que necesitaba más, que quería más. ¿Y cuándo comenzó el romance? Insistí. Necesitaba saber todo, cada detalle, cada momento de su traición. Roberto suspiró profundamente. Septiembre. El sábado 15 de septiembre de 2022. Habíamos terminado una fase importante del proyecto y fuimos a celebrar con el equipo a un bar en San Isidro. Bebimos más de la cuenta. Terminamos besándonos en el estacionamiento. Yo sé que no es excusa, pero estaba confundido, Carolina. Sentía que mi vida se estaba convirtiendo en una rutina predecible y ella representaba algo nuevo, algo emocionante. ¿Y yo qué era para ti? ¿Solo rutina? ¿Solo la esposa aburrida que te esperaba en casa? Las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas. ¿Sabes qué estaba haciendo yo ese sábado 15 de septiembre, Roberto? Estaba en casa de mi madre en Flores, ayudándola a reorganizar su departamento porque acababa de operarse de la vesícula. Pasé todo el día moviendo muebles, limpiando, cuidándola. Y cuando llegué a casa esa noche, exhausta y con dolor de espalda, tú me dijiste que habías tenido un día largo en la obra. Me abrazaste, me besaste, hicimos el amor esa noche. ¿Lo recuerdas? Y todo el tiempo tú acabas de estar con ella. Roberto cerró los ojos, el dolor evidente en su rostro. Pero yo no sentía compasión por él. No después de lo que me había hecho. Seguimos viéndonos.
continuó con voz apenas audible. Al principio nos decíamos que era solo algo físico, que no significaba nada, pero para enero de 2023 ya nos habíamos enamorado. Ella me dijo que quería más, que quería una relación seria, y yo no supe decirle que no. Entonces empezaste a vivir una doble vida, dije, completando la historia. 2 mujeres, 2 relaciones, 2 versiones de Roberto Álvarez Castro. ¿Y cuándo decidiste comprarle un departamento? ¿Cuándo exactamente decidiste que merecía que le gastaras 120,000 pesos mientras a mí me pedías que ahorráramos para unas vacaciones? En febrero de 2023 ella me dijo que su contrato de alquiler estaba por vencer y que el dueño le iba a subir el precio de 25,000 a 38,000 pesos mensuales. No podía pagarlos. Yo no podía dejarla sin hogar, Carolina. Pedí el préstamo al banco. Encontré un monoambiente de 42 metros cuadrados en Olivos por 120,000 pesos y se lo compré. Le dije que podía vivir allí sin pagar alquiler. Un monoambiente de 120,000 pesos. Mi voz subió de volumen. Y a mí me decías que no podíamos comprar una casa porque no teníamos suficiente dinero ahorrado. Me pediste que esperáramos, que juntáramos más. Mientras tanto le comprabas un departamento a tu amante. Iba a decírtelo, murmuró Roberto. Cuando ella quedó embarazada en agosto del año pasado, yo iba a decírtelo todo. Pero cada vez que lo intentaba, te veía tan feliz, tan confiada en nuestro matrimonio, y no podía destruir tu mundo así. ¿Así que decidiste destruirlo de una forma peor? ¿Dejando que lo descubriera por accidente? ¿Dejando que tu madre me lo dijera por teléfono? Me puse de pie nuevamente, la rabia dándome nueva energía. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Roberto? No es solo que me engañaras, no es solo que tuvieras un bebé con otra mujer, es que me mentiste cada día, cada mañana cuando te ibas al trabajo con un beso, cada noche cuando me abrazabas en esta cama, cada vez que me mirabas a los ojos y me decías que me amabas. Todo era mentira. Roberto se levantó e intentó acercarse a mí, pero yo retrocedí, levantando una mano para detenerlo. No te atrevas a tocarme, no te atrevas. Carolina, por favor, todavía te amo. Sé que suena imposible, pero es verdad. Amo a Sandra, sí, y estoy emocionado por mi hijo. Pero también te amo a ti. Siempre te he amado. No puedes amar a 2 personas al mismo tiempo, Roberto, le dije, mi voz ahora calmada por una fría determinación. Eso no es amor, es egoísmo. Es querer tener todo sin sacrificar nada. Es querer la seguridad económica y la estabilidad que yo te doy mientras también tienes la emoción y la novedad que ella representa. Pero eso se acabó. Ya no vas a poder tenerlo todo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. No miedo de perderme, sino miedo de las consecuencias de sus acciones. No lo sé todavía, admití. Pero lo que sí sé es que no puedo estar bajo el mismo techo que tú esta noche. Necesito pensar. Necesito procesar todo esto sin tu presencia contaminando mi espacio. Agarré mi bolso, mi teléfono y las llaves del auto. Roberto intentó seguirme mientras caminaba hacia la puerta. ¿A dónde vas? Carolina, es tarde, no puedes irte así. Me giré para mirarlo una última vez. Me voy a casa de mi hermana Daniela. No me llames, no me busques. Cuando esté lista para hablar, te lo haré saber. Mientras tanto, tienes toda la noche para decidir qué es lo que realmente quieres, Roberto. Porque yo ya no voy a ser tu plan B, mientras ella es tu plan A. Salí del apartamento y cerré la puerta detrás de mí, dejando atrás la vida que había construido, las mentiras que había creído y al hombre que pensé que conocía. Mientras bajaba en el ascensor, mi teléfono comenzó a sonar. Era Roberto. Rechacé la llamada. Volvió a sonar. Lo apagué. Cuando llegué al estacionamiento y me senté en mi auto, finalmente me permití romperme. Lloré como nunca había llorado en mi vida, con sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Lloré por la mujer ingenua que había sido. Lloré por los 5 años perdidos. Lloré por el futuro que había imaginado y que nunca existiría. Pero sobre todo, lloré por mí misma, por la Carolina que había confiado, que había amado sin reservas y que ahora tendría que reconstruirse desde cero.
Manejé en piloto automático hasta el departamento de mi hermana Daniela en Caballito. Era viernes por la noche y el tráfico de Buenos Aires estaba pesado como siempre, pero apenas lo notaba. Mi mente reproducía una y otra vez los últimos 2 años de mi matrimonio. Cada recuerdo ahora teñido con la verdad que acababa de descubrir. Cada viaje de trabajo de Roberto, cada mensaje que borró rápidamente, cada fin de semana que trabajó, horas extra. Todo había estado allí, las señales, las pistas, y yo las había ignorado todas. Llegué al edificio de Daniela cerca de las 9 de la noche. Mi hermana vivía en un departamento de 2 ambientes en el 3er piso de un edificio viejo, pero bien mantenido en la avenida Pedro Goyena. Toqué el timbre del portero eléctrico con manos temblorosas. ¿Quién es? La voz de Daniela sonó a través del intercomunicador. Soy yo, Dani, dije, mi voz quebrada por las lágrimas que todavía corrían por mis mejillas. Necesito quedarme contigo esta noche. Hubo una pausa breve. Y luego, sube, Carol, ya te abro. Daniela me esperaba en la puerta de su departamento, 5 años mayor que yo. A sus 37 años era profesora de literatura en una escuela secundaria y había estado casada brevemente en sus 20s, un matrimonio que terminó en divorcio después de solo 2 años. Desde entonces vivía sola, dedicada a sus estudiantes y a sus gatos, un persa blanco llamado Cervantes y una siamesa llamada Sor Juana. Cuando me vio la cara, supo inmediatamente que algo terrible había pasado. ¿Qué pasó, Carol?, me preguntó, abrazándome tan pronto crucé la puerta. ¿Es mamá? ¿Le pasó algo? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Daniela me guió hasta su sofá gastado pero cómodo. Me sentó y me puso una manta sobre los hombros aunque no hacía frío. Fue a la cocina y volvió con 2 tazas de té de tilo humeante. Toma, me dijo, poniéndome la taza en las manos. Y cuando estés lista, cuéntame qué pasó. Y se lo conté todo. Desde la tarjeta rechazada en el supermercado hasta la llamada con Marta, desde las ecografías escondidas hasta la confesión de Roberto. Daniela me escuchó en silencio, su cara pasando de la sorpresa a la indignación a la rabia pura mientras yo hablaba. Cuando terminé, ella estaba de pie, caminando de un lado a otro de su pequeña sala. «Ese hijo de puta», dijo finalmente, sus palabras llenas de veneno. «Ese maldito hijo de puta. Carol, ¿cómo pudiste no ver nada? ¿Cómo no sospechaste?» «Confiaba en él, Dani», respondí, sintiéndome como una idiota. Confiaba completamente en él. Nunca revisé su teléfono. Nunca le pregunté demasiado sobre su día. Nunca dudé de sus palabras. Pensé que eso era lo que hacían las parejas maduras, las parejas que se amaban de verdad. Confiar es una cosa, French Carol, pero ser ciega es otra, dijo Daniela, aunque su tono se suavizó cuando vio mi cara. Lo siento, hermanita. No quise ser dura contigo. Es que me da tanta rabia que te haya hecho esto. Y su madre. Dios, Marta siempre fue una víbora, pero esto es otro nivel. Me quedé en casa de Daniela esa noche. Dormí en su sofá porque no podía moverme de allí. Cervantes acurrucado contra mis piernas, ronroneando suavemente como si entendiera mi dolor. Daniela se quedó despierta conmigo hasta las 3 de la madrugada, escuchándome llorar, traer recuerdos, preguntar en voz alta dónde había fallado, qué había hecho mal. No hiciste nada mal, me repetía una y otra vez. Esto es sobre él, sobre sus decisiones, sobre su cobardía. No es tu culpa, Carol. Pero yo no podía evitar sentir que de alguna manera lo era. Si hubiera aceptado tener hijos antes, ¿Roberto no habría buscado a alguien más? Si hubiera sido más emocionante, más espontánea, menos enfocada en mi carrera, ¿él se habría quedado conmigo? El sábado por la mañana desperté con los ojos hinchados y un dolor de cabeza que parecía dividirme el cráneo en 2. Mi teléfono estaba lleno de llamadas perdidas y mensajes de Roberto. 23 llamadas y 17 mensajes entre las 9 de la noche del viernes y las 8 de la mañana del sábado. No leí ninguno. No estaba lista. Daniela me preparó un desayuno con tostadas, huevos revueltos y café fuerte. «Tienes que comer», me ordenó. «Sé que no tienes hambre, pero necesitas fuerzas para lo que viene.
¿Y qué es lo que viene, Dani?, pregunté, mirando el plato de comida sin tocarlo. Mi matrimonio está destruido. Mi esposo va a ser padre con otra mujer. No tengo idea de qué hacer ahora. Ahora vas a comer, dijo Daniela firmemente. Después vas a darte una ducha. Y luego vamos a hacer un plan. Porque no te vas a quedar sentada en mi sofá llorando para siempre. Carolina Méndez Herrera. Eres más fuerte que eso. Después del desayuno, mientras me duchaba en el pequeño baño de Daniela, escuché mi teléfono sonar nuevamente. Era mi madre, Beatriz Herrera de Méndez. Daniela debía haberle contado lo que pasó. Salí de la ducha. Me puse la ropa que Daniela me había prestado. Un pantalón de yoga gris y una camiseta grande. Y llamé a mi madre. «Mamá», dije cuando ella contestó. Y su voz preocupada del otro lado me hizo romper en llanto nuevamente. «Mi amor, mi niña hermosa», dijo mi madre con esa ternura que solo las madres saben dar. Daniela me contó lo de Roberto. Ese desgraciado. «¿Dónde estás?» «Voy para allá ahora mismo», Saudi. «Estoy en lo de Dani, mami. No quiero que vengas, no quiero que veas así. Necesito tiempo para procesar todo esto. Carolina, eres mi hija. Te he visto en tus peores momentos y en tus mejores. No hay nada que puedas mostrarme que me asuste o me aleje. Voy para allá y no acepto un no como respuesta». Mi madre llegó 1 hora después con una bolsa llena de facturas de la panadería de la esquina de su casa y otra bolsa con ropa limpia para mí, que había sacado de mi viejo armario en su casa. Ropa de cuando vivía con ella antes de casarme. Me abrazó fuerte, oliendo a ese perfume de jazmines que siempre usaba, y me dejó llorar en su hombro como cuando era niña y me caía de la bicicleta. «Cuéntame todo», me pidió cuando finalmente me calmé, y se lo conté de nuevo, cada detalle doloroso. Mi madre, que siempre había sido una mujer tranquila y mesurada, una trabajadora social de 60 años que había visto lo peor de la humanidad en su trabajo, pero siempre mantenía la compostura, explotó. «Ese canalla. Y pensar que lo defendí cuando me dijiste que su madre te trataba mal. Le dije a tu padre que Roberto era un buen hombre, que solo necesitaba tiempo para poner a Marta en su lugar. Y resulta que es peor que ella. Mi padre, Ernesto Méndez, había estado muerto desde el 2019, un ataque al corazón repentino cuando tenía apenas 62 años. Roberto había estado en su funeral. Había sostenido mi mano mientras yo lloraba, había ayudado a organizar todo. Había sido mi roca en ese momento difícil. O eso había pensado yo. Ahora me preguntaba si incluso eso había sido genuino. «¿Qué voy a hacer, mamá?», le pregunté. Y no sé por dónde empezar. No sé si divorciarme, si confrontarlo de nuevo, si ir a buscar a esa Sandra y gritarle. No sé nada. Mi madre tomó mis manos entre las suyas. Primero, respiras. Segundo, piensas con claridad. Tercero, proteges tus intereses. Carolina, soy trabajadora social. He visto esto 1000 veces. Los hombres como Roberto no cambian. Él eligió, y no te eligió a ti. Ahora tú tienes que elegirte a ti misma. Pero lo amo, mamá, admití en voz baja. Y a pesar de todo, todavía lo amo. ¿Cómo puedo amarlo después de lo que me hizo? El amor no se apaga como una luz. Mi amor, va a tomar tiempo, va a doler. Pero no puedes quedarte con un hombre que te traicionó de esta manera. Mereces más. Mereces a alguien que te elija cada día, que no te mienta, que no viva una doble vida mientras tú trabajas duro para construir un futuro juntos. Daniela asintió con fuerza desde la cocina donde estaba preparando más café. Mi mamá tiene razón, Carol. Y además, piensa prácticamente. Él sacó un préstamo de 120,000 pesos que probablemente figura a nombre de ambos si están casados en sociedad conyugal. Está usando el dinero de tu cuenta conjunta para mantener a su otra familia. Tienes que proteger tus finanzas antes de que las destruya completamente. Tenía razón. No había pensado en las implicaciones financieras de todo esto. Roberto y yo nos habíamos casado en sociedad conyugal, lo que significaba que todas nuestras deudas y activos eran compartidos. Si él había sacado ese préstamo durante nuestro matrimonio, yo era legalmente responsable de la mitad. Y si seguía sacando dinero de nuestra cuenta para Sandra y el bebé, pronto no quedaría nada. Necesito ir al banco el lunes, dije,
empezando a pensar con más claridad. Necesito remover a Marta como cotitular y cambiar todas las contraseñas. Necesito ver exactamente cuánto dinero ha sacado y a dónde fue. Y necesitas conseguir un abogado, añadió mi madre. Un buen abogado de familia que te ayude a protegerte legalmente. Tengo el número de Mariana Paz Jiménez. Es abogada especializada en divorcios y es excelente. Fue compañera mía en la universidad. La voy a llamar hoy mismo para ver si puede reunirse contigo el lunes 5. El resto del sábado pasó en una nebulosa de planificación práctica, mezclada con momentos de colapso emocional. Roberto siguió llamando y enviando mensajes que yo no respondía. En uno de los mensajes que Daniela leyó por mí porque yo no podía soportarlo, él escribió: Carolina, por favor, hablemos. Sé que cometí un error terrible, pero todavía somos esposos. Todavía tenemos una oportunidad. No tires a la basura 5 años por un error mío. ¿Un error?, exploté cuando Daniela me lo leyó. ¿Llama a 2 años de mentiras y traición un error? ¿A tener un hijo con otra mujer un error? El domingo por la mañana, finalmente encendí mi teléfono y leí todos los mensajes de Roberto. Había de todo: súplicas, justificaciones, promesas de cambiar, declaraciones de amor. Pero el que más me impactó fue el que envió a las 5 de la mañana del domingo. Fui a ver a Sandra esta noche. Le dije que tú sabes todo. Ella está devastada. El doctor dice que el estrés no es bueno para el bebé. Carolina, por favor, necesito que entiendas que este bebé es inocente en todo esto. Sebastián no pidió nacer en esta situación. Sea lo que sea que decidas sobre nosotros, por favor no hagas nada que pueda dañar a mi hijo. Su hijo, no nuestro hijo. Su hijo. El hijo que tendría con Sandra mientras yo me quedaba sola, rota, traicionada. Leyendo ese mensaje, algo se endureció dentro de mí. Ya no era solo dolor, era determinación. Roberto había hecho su elección, ahora yo haría la mía. El lunes 25 de marzo amaneció gris y lluvioso, como si el cielo llorara por mí. Me levanté temprano del sofá de Daniela, donde había pasado mi 3ª noche consecutiva, y me preparé para lo que sería uno de los días más difíciles de mi vida. Tenía 2 citas importantes, una con el banco a las 9 de la mañana y otra con la abogada Mariana Paz Jiménez a las 11. Mi madre había insistido en acompañarme, y aunque parte de mí quería hacer esto sola, agradecía tener su fuerza a mi lado. Daniela tenía que trabajar, dar clases en la escuela, pero me abrazó fuerte antes de irme. «Eres una guerrera, Carol», me dijo. «No lo olvides». Llegamos al Banco Nación de la sucursal Palermo a las 9 en punto. Pedimos hablar con un gerente y nos hicieron esperar 20 minutos en sillas de plástico incómodas mientras mi ansiedad crecía. Finalmente, un hombre de unos 50 años, calvo y con anteojos gruesos, nos llamó a su oficina. Su placa decía: Ricardo Fernández Torres, gerente de cuentas. «Buenos días, señora Méndez», me saludó con una sonrisa profesional. «¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Necesito ver todos los movimientos de mi cuenta conjunta con mi esposo de los últimos 6 meses», le dije directamente. «Y necesito remover a una cotitular que fue agregada sin mi consentimiento total». El señor Fernández frunció el ceño ligeramente. «Entiendo. Déjeme verificar su cuenta». «Bueno». Tecleó en su computadora durante varios minutos mientras yo esperaba, mis manos apretadas en mi regazo. Mi madre puso su mano sobre la mía, dándome fuerza silenciosa. «Veo aquí que la cuenta está a nombre de usted, Carolina Méndez Herrera, y de Roberto Álvarez Castro. También hay una cotitular adicional, Marta Elena Castro de Álvarez, agregada el 15 de enero de 2023. Para removerla necesitaría la firma de uno de los titulares principales o una orden judicial. Yo soy titular principal», dije. «Quiero removerla hoy mismo». «Por supuesto. Prepararé los papeles. Ahora, en cuanto a los movimientos, ¿quiere que imprima el extracto de los últimos 6 meses?» «Sí, por favor. Y si puede, también los retiros realizados específicamente por la señora Marta Elena Castro». El señor Fernández volvió a teclear, y su impresora comenzó a escupir páginas y páginas. Cuando finalmente me entregó el fajo de papeles, mi corazón se hundió. Había al menos 30 páginas de movimientos. Mi madre y yo nos sentamos en el área de espera del banco y comenzamos a revisar los extractos.
Lo que encontré me dejó sin aire. Desde enero de 2023 hasta marzo de 2024, Marta había realizado 93 retiros de nuestra cuenta. Los montos variaban desde 500 pesos hasta 10,000 pesos. Sumé rápidamente en mi teléfono. En total, había sacado 237,000 pesos de nuestra cuenta en 15 meses. 237,000 pesos, murmuré, mirando las cifras en shock. Mamá, sacó casi 250,000 de pesos de nuestra cuenta y yo no me di cuenta de nada. Porque confiabas, dijo mi madre con ira en sus ojos. Porque eres una buena persona que confió en la gente equivocada. Pero esto, Carol, esto es prácticamente robo. Oh, pero eso no era todo. Al revisar más detalladamente los movimientos, vi transferencias que Roberto había hecho que no reconocía. Transferencias mensuales de 20,000 pesos a una cuenta a nombre de Sandra Molina Rivas, que comenzaron en febrero de 2023. También había pagos a tiendas de bebés, a ginecólogos privados, a una clínica de ecografías de alta resolución. En total, calculé que Roberto había gastado aproximadamente 550,000 pesos en Sandra y el bebé durante el último año y medio, sin contar el préstamo de 120,000 pesos para el departamento. Más de 500,000 de pesos de nuestro dinero compartido, del dinero que yo ganaba con mi trabajo, había ido a mantener su otra vida. Voy a necesitar estos extractos para la abogada, dije, guardando cuidadosamente los papeles en mi bolso. Esto es evidencia de infidelidad y mal uso de fondos matrimoniales. Firmé los papeles para remover a Marta como cotitular, cambié las contraseñas de la cuenta y le pedí al señor Fernández que bloqueara temporalmente la tarjeta de débito de Roberto hasta que pudiera hablar con la abogada sobre los próximos pasos. Él me explicó que como cotitulares, Roberto todavía tenía derechos legales sobre la cuenta, pero podía poner una alerta de fraude que requiriera mi autorización para retiros mayores a 5,000 pesos. Hágalo, dije con determinación. Yo quiero que cualquier intento de retiro me sea notificado inmediatamente por mensaje de texto. Salimos del banco a las 10:30. Mi madre me compró un café con leche en una cafetería cercana, mientras esperábamos la hora de la cita con la abogada. Yo no podía dejar de mirar los extractos bancarios. Cada línea una nueva puñalada de traición. ¿Cómo no vi esto, mamá?, pregunté por enésima vez. Soy diseñadora gráfica. Trabajo con números y detalles todo el día. ¿Cómo pude ser tan ciega? Porque cuando amas a alguien, no estás buscando razones para no confiar en ellos, respondió mi madre sabiamente. Y Roberto probablemente se aseguró de que nunca tuvieras motivos para sospechar. Te mantuvo feliz, ocupada, distraída. Eso es lo que hacen los mentirosos expertos, mi amor. Te hacen cómplice involuntaria de su engaño. A las 11 en punto llegamos al estudio de la abogada Mariana Paz Jiménez en un edificio antiguo de Recoleta. Su oficina estaba en el 5º piso. Un espacio luminoso con estanterías llenas de libros de derecho y un escritorio de madera oscura. Mariana tenía unos 62 años, cabello gris corto y elegante, y una mirada aguda que parecía ver directo a través de las mentiras. Carolina, me saludó con un apretón de manos firme. Tu madre me contó por teléfono lo básico de tu situación. Siéntate y cuéntame todo desde el principio. No omitas ningún detalle, sin importar cuán insignificante parezca. Y lo hice. Le conté todo, desde el viernes en el supermercado hasta esa mañana en el banco. Le mostré las ecografías, los extractos bancarios, los mensajes de Roberto. Mariana tomaba notas meticulosas en una libreta amarilla, ocasionalmente haciendo preguntas específicas. ¿Tienen propiedad conjunta además de la cuenta bancaria?, preguntó. El apartamento está a nombre de ambos. Lo compramos en junio de 2021 con un préstamo hipotecario que todavía estamos pagando. Nos faltan 12 años de cuotas de 35,000 pesos mensuales. ¿Bienes muebles significativos? 2 autos. El mío, un Renault Clio del 2018 que pagué yo completamente antes de casarnos, y el suyo, una Ford Ranger del 2022 que compramos juntos por 2,800,000 pesos con un crédito prendario que termina en 2027. Mariana seguía escribiendo. ¿Sabías del préstamo que él sacó para comprar el departamento de Sandra? No tenía idea hasta el viernes que Marta me lo contó. Eso es importante.
Si sacó un préstamo durante el matrimonio sin tu conocimiento o consentimiento para beneficiar a una tercera parte que no era del interés familiar, eso puede ser considerado una disposición fraudulenta de bienes gananciales. Mariana me miró seriamente. Carolina, tu caso es sólido. Tienes evidencia documental de infidelidad, mal uso de fondos matrimoniales y ocultamiento de deudas. En un divorcio, puedes solicitar no solo la disolución del matrimonio, sino también una compensación económica. No quiero su dinero, dije rápidamente. Solo quiero salir de esto, sin quedar endeudada por sus decisiones. Entiendo tu sentimiento, pero piensa prácticamente. Has trabajado duro durante 5 años. Has contribuido económicamente al matrimonio, y él ha usado esos fondos para mantener una relación extramatrimonial y un hijo con otra mujer. Legalmente, tienes derecho a ser compensada por eso. Mariana cerró su libreta. Te voy a decir lo que vamos a hacer. Primero, vamos a preparar una demanda de divorcio basada en injurias graves. La infidelidad con hijo en camino definitivamente califica. Segundo, vamos a solicitar una auditoría completa de todas las finanzas matrimoniales. Tercero, vamos a pedir una medida cautelar para congelar cualquier bien ganancial hasta que se resuelva el divorcio, para evitar que él siga dilapidando el patrimonio conyugal. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto?, pregunté. Un divorcio contencioso en Argentina puede tomar entre 6 meses y 2 años, dependiendo de qué tan complicado sea y si él coopera o se resiste. Pero basándome en la evidencia que me mostraste, yo diría que tenemos un caso muy fuerte. Es probable que él acepte un acuerdo antes de ir a juicio para evitar que todo esto se haga público. Después de la reunión con Mariana, mi madre me llevó a almorzar a un restaurante tranquilo en Recoleta. Yo apenas podía comer. Mi estómago hecho un nudo de ansiedad y anticipación. En solo 3 días, mi vida había cambiado completamente. Ya no era la esposa ingenua y feliz. Era una mujer traicionada. Sí, pero también una mujer que estaba tomando control de su situación. Mi teléfono sonó mientras comíamos. Era Roberto. Esta vez decidí contestar. «¿Carolina?» Su voz sonaba desesperada. «Gracias a Dios que contestas. He estado tratando de hablar contigo todo el fin de semana. ¿Dónde estás? ¿Cuándo vas a volver a casa?» «No voy a volver, Roberto», dije con calma. «De hecho, estás hablando con la esposa que acabas de engañar durante 2 años y que acaba de salir de la oficina de un abogado de divorcios». Hubo un silencio del otro lado. «De Carolina, no puedes estar hablando en serio. No puedes querer divorciarte por esto. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos arreglar las cosas». «¿Terapia de pareja?» Casi me reí. «Roberto, vas a ser padre en 2 meses. ¿Cómo exactamente vamos a arreglar eso en terapia? ¿Van a venir Sandra y el bebé también a las sesiones? Yo puedo estar presente para mi hijo sin que eso afecte nuestro matrimonio», tartamudeó. «Mucha gente lo hace. Puedo ver a Sebastián los fines de semana, pero tú y yo podemos seguir juntos. ¿Me estás pidiendo que me quede contigo mientras tú juegas al papá de fin de semana con el hijo que tuviste con tu amante?» La rabia volvió a burbujear en mi pecho. ¿Realmente me crees tan estúpida, Roberto? ¿Tan desesperada? No, no es eso. Yo solo... Comenzó, pero lo interrumpí. Fui al banco hoy. Vi todos los extractos. Sé exactamente cuánto dinero has gastado en Sandra. Sé de las transferencias mensuales de 20,000 pesos. Sé de los 237,000 pesos que tu madre sacó de nuestra cuenta. Sé todo, Roberto. Y mi abogada también lo sabe. Otro silencio. Carolina, puedo explicar todo eso. El dinero que le di a Sandra fue porque ella lo necesitaba, porque estaba embarazada de mi hijo. Y lo que mi madre sacó fue con mi autorización. Fue para ayudarla con sus gastos. No me importan tus explicaciones, dije, sintiendo una extraña calma invadirme. Mi abogada estará en contacto contigo esta semana con los papeles del divorcio. Te sugiero que consigas tu propio abogado. Ah, y por cierto, cambié las contraseñas de la cuenta bancaria y removí a tu madre como cotitular. Ya no podrás seguir usando mi dinero para mantener tu otra familia. No puedes hacer eso. Esa cuenta es mía también, gritó Roberto, finalmente mostrando rabia en lugar de desesperación. Y el apartamento donde vives también es mío, Roberto. La mitad es mía.
Así que te sugiero que pienses muy bien tus próximos pasos. Colgué el teléfono, mis manos sorprendentemente firmes. Mi madre me miró con orgullo. Esa es mi hija, dijo con una sonrisa. Esa es la Carolina que conozco, fuerte, inteligente y que no se deja pisotear. Por primera vez en 3 días, sentí algo parecido a esperanza. El camino sería largo y doloroso, pero al menos ahora estaba caminando hacia adelante, no atrapada en las mentiras de Roberto. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y acciones legales. El miércoles 27 de marzo, Mariana presentó formalmente la demanda de divorcio ante el juzgado civil. Roberto recibió los papeles el jueves por la mañana, y en menos de 1 hora mi teléfono explotó con llamadas y mensajes de él, de Marta, e incluso de números desconocidos que supuse eran amigos o familiares de Roberto, tratando de convencerme de reconsiderar. No respondí a ninguno. En su lugar, me mudé oficialmente a casa de Daniela, llevando solo lo esencial de nuestro apartamento mientras Roberto estaba en el trabajo. Mi hermana había limpiado su pequeña habitación de invitados, moviendo cajas de libros viejos y decoraciones navideñas al depósito del edificio, y me había preparado un espacio que, aunque pequeño, era mío y solo mío. Pero el viernes 29 de marzo, algo sucedió que cambió todo nuevamente. Estaba en mi oficina de la agencia de publicidad, tratando de concentrarme en un diseño para un cliente de productos orgánicos, cuando recibí una llamada de un número que no reconocí. Normalmente no contestaba números desconocidos, pero algo me dijo que debía hacerlo. «¿Hola?», contesté cautelosamente. «¿Carolina Méndez?», una voz de mujer, joven, temblorosa. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?». «Mi nombre es Sandra Molina Rivas. Creo que necesitamos hablar». Mi corazón se detuvo. Sandra, la otra mujer, la que llevaba al hijo de Roberto, la que había destruido mi matrimonio. Por un momento consideré colgar, pero la curiosidad y algo más, algo que se sentía peligrosamente como necesidad de respuestas, me detuvo. «¿Cómo conseguiste mi número?», pregunté, mi voz más fría que el hielo. «Roberto lo tiene guardado en su teléfono. Yo revisé su teléfono anoche mientras dormía. Sé que no debía hacerlo, pero necesitaba saber la verdad sobre ti». Sandra hizo una pausa, y escuché un sollozo ahogado. «¿Podemos encontrarnos? Por favor. Hay cosas que necesitas saber, cosas que Roberto no te ha contado». «¿Qué más podría haber?», dije con amargura. «Ya sé que existes, que estás embarazada de mi esposo, que él te compró un departamento y ha gastado más de $500,000 en ti. ¿Qué más necesito saber? Carolina, por favor, te lo pido como mujer a mujer. Solo dame 30 minutos de tu tiempo. Después, si quieres no volver a hablarme en tu vida, lo entenderé. Pero necesitas escuchar mi versión de la historia porque Roberto nos ha mentido a ambas». Su voz sonaba genuinamente desesperada, genuinamente asustada. Y así fue como me encontré 2 horas después sentada en un café de Olivos, esperando a conocer a la mujer que había compartido a mi esposo conmigo sin que yo lo supiera. El café era pequeño y tranquilo, con paredes de ladrillo expuesto y plantas colgantes, el tipo de lugar hipster que normalmente me hubiera encantado. Ahora solo me sentía como si estuviera esperando al pelotón de fusilamiento. Sandra entró al café a las 5 en punto exactamente. La reconocí inmediatamente aunque nunca la había visto antes. Era imposible no reconocerla. Su vientre prominente de 7 meses de embarazo la delataba. Era más joven que yo, tal vez 28 o 29 años, delgada excepto por su barriga, con cabello castaño largo y rizado, y ojos verdes que en este momento estaban rojos e hinchados de llorar. Era bonita, eso no podía negarlo. Y al verla, entendí por qué Roberto había caído. «Carolina», dijo suavemente al acercarse a mi mesa. «Gracias por venir. No estaba segura de que lo harías. No estoy segura de por qué lo hice», respondí honestamente. No me levanté, no le ofrecí la mano. Simplemente la miré mientras ella se sentaba torpemente en la silla frente a mí, acomodando su barriga grande. Ordenamos café para mí y un té de manzanilla para ella. Hubo un silencio incómodo mientras esperábamos las bebidas. Cuando finalmente llegaron, Sandra respiró profundo y comenzó a hablar. Primero,
Necesito que sepas que lamento profundamente el dolor que te he causado. Sé que probablemente no significa nada para ti viniendo de mí, pero es verdad. Nunca quise ser la otra mujer. Nunca quise destruir un matrimonio. Sus manos temblaban mientras sostenía su taza de té. ¿Y sin embargo aquí estamos?, dije con frialdad. Embarazada de 7 meses, viviendo en un departamento que él compró para ti, recibiendo 20,000 pesos mensuales de nuestra cuenta conjunta. Sandra cerró los ojos. Sé cómo se ve. Créeme, lo sé. Pero hay cosas que no sabes, Carolina. Cosas que Roberto nunca te contó y que probablemente nunca te contará. Te escucho, dije, cruzándome de brazos. Cuando conocí a Roberto en julio de 2022, me dijo que estaba separado. Me dijo que llevaba viviendo solo 2 meses. Que tú y él habían decidido divorciarse amigablemente porque querían cosas diferentes de la vida. Me dijo que el divorcio estaba en proceso, pero que era complicado por temas de división de bienes. Sandra me miró directamente a los ojos. Te juro por mi hijo que creí cada palabra. Me mostró un departamento vacío en San Telmo que dijo que era donde estaba viviendo. Me habló de ti, de cómo eras una buena persona, pero que el matrimonio simplemente no había funcionado. Me quedé mirándola, tratando de procesar lo que estaba diciendo. ¿Me estás diciendo que no sabías que todavía estábamos casados? ¿Que aún vivíamos juntos? No lo supe hasta hace 3 meses, dijo Sandra, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. En diciembre, ya estaba embarazada de 4 meses. Un día necesitaba que Roberto firmara unos papeles del ginecólogo, papeles para registrarlo como el padre en el hospital cuando nazca Sebastián. Él seguía posponiendo, diciendo que lo haría después. Comencé a sospechar. Una noche, cuando él estaba en la ducha, revisé su billetera. Encontré su cédula de identidad y su carnet de casado. Carolina, estaba fechado de abril de 2019 y no había ninguna nota de divorcio o separación. ¿Y qué hiciste cuando lo descubriste?, pregunté, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Parte de mí quería creerle, pero otra parte seguía resentida. Lo confronté. Le grité. Le dije que era un mentiroso, que me había engañado. Él lloró, Carolina. Lloró y me rogó que no lo dejara. Me dijo que sí estaban casados todavía, pero que era solo en papel, que no había amor entre ustedes, que tú apenas le hablabas y que vivían como roommates. Me dijo que no se había divorciado porque tú querías quedarte con todo, y él no podía darse el lujo de perder el apartamento y su negocio. Sandra tomó un sorbo de su té con manos temblorosas. Y yo, Dios me perdone, le creí, o quise creerle, porque ya estaba embarazada, porque ya lo amaba, porque no sabía qué más hacer. ¿Te dijo Marta la verdad?, pregunté de repente. Su madre. ¿Ella sabía que Roberto te estaba mintiendo? Sandra asintió miserablemente. Marta lo sabía todo desde el principio. La conocí en octubre de 2022. Roberto me llevó a su casa para presentármela como su nueva novia. Marta me trató bien al principio, pero noté que había algo raro. Un día, en noviembre, fui a su casa cuando Roberto estaba trabajando. Necesitaba devolverle unos tuppers de comida que me había dado. La escuché hablando por teléfono con alguien, diciendo, Carolina está sospechando algo. Roberto tiene que ser más cuidadoso. Cuando le pregunté quién era Carolina, se puso pálida y me dijo que era una empleada de Roberto que estaba causando problemas. Por supuesto, murmuré. Marta siempre fue una mentirosa manipuladora. Pero aquí es donde las cosas se ponen peor, continuó Sandra, su voz bajando. Hace 2 semanas, el 13 de marzo, Marta vino a mi departamento. Estaba enojada por algo que Roberto había hecho. En su rabia, me dijo cosas terribles sobre cómo Roberto había estado usando a ambas, cómo había estado sacando dinero de tu cuenta para darme a mí, cómo había sacado un préstamo sin tu conocimiento para comprarme el departamento donde vivo. ¿Por qué me estás contando todo esto?, pregunté, sintiendo mi resistencia comenzar a romperse. ¿Qué ganas tú con esto? Porque cuando Marta te llamó el viernes pasado y te dijo todo, Roberto vino a mi casa esa misma noche hecho una furia. Me gritó, me culpó a mí, dijo que su madre había arruinado todo. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Sandra se inclinó hacia adelante, su mano protectora sobre su vientre. Dijo que si tú pedías el divorcio y ganabas, él se quedaría sin nada.
Dijo que si eso pasaba, él no podría mantenerme a mí ni a Sebastián. Y luego, Carolina, me miró con estos ojos fríos que nunca había visto antes y dijo: «Tal vez Sebastián estaría mejor con otra familia. Hay muchas parejas que pagan mucho dinero por adoptar bebés recién nacidos». Me quedé congelada. ¿Qué? Me dijo que había investigado sobre adopción privada, que hay parejas que pagan hasta 200,000 pesos o más por un bebé sano. Dijo que con ese dinero podría resolver sus problemas financieros y que yo podría comenzar de nuevo, sin la carga de ser madre soltera. Las lágrimas de Sandra caían libremente ahora. Me di cuenta en ese momento de que Roberto nunca me amó, ni a mí ni a ti. Solo se ama a sí mismo. Y está dispuesto a hacer lo que sea, incluso vender a su propio hijo, para salvar su pellejo. Me sentí mareada. No podía ser verdad. Roberto era muchas cosas: un mentiroso, un tramposo, un cobarde. Pero, ¿vender a su propio hijo? ¿Tienes pruebas de esto?, pregunté, aunque mi voz sonaba distante incluso para mis propios oídos. Sandra sacó su teléfono y me lo pasó. En la pantalla había una búsqueda de Google: Adopción privada Argentina precio. Había varios sitios web abiertos, algunos legítimos hablando de procesos legales, otros más oscuros hablando de compensación para madres biológicas y adopciones directas. El historial mostraba que la búsqueda se había hecho desde el teléfono de Roberto el viernes 22 de marzo a las 10 de la noche, justo después de que yo lo había confrontado. Tomé fotos de su teléfono cuando dormí en su casa el sábado, explicó Sandra. Necesitaba tener evidencia en caso de que él lo negara después. También encontré mensajes con su madre donde discutían diferentes opciones. Marta le decía que yo probablemente aceptaría si le ofrecían suficiente dinero, que las mujeres como yo siempre terminábamos eligiendo el dinero sobre los hijos. Sentí náuseas. Esta no era solo traición, esto era monstruoso. Sandra, necesitas ir a la policía con esto. Si Roberto está considerando seriamente algo así, es peligroso. Para ti y para el bebé. Lo sé, dijo en voz baja. Por eso te contacté, porque pensé que tal vez, juntas, podríamos detenerlo. Sé que no tengo derecho a pedirte ayuda, no después de lo que pasó, pero no tengo a nadie más. Mi familia vive en Córdoba y están furiosos conmigo por haber tenido un hijo con un hombre casado. Mis amigos me han abandonado. Y tengo miedo, Carolina. Tengo mucho miedo de lo que Roberto podría hacer. La miré, esta mujer que había odiado sin conocer, y vi no a una rival, sino a otra víctima de Roberto. Ambas habíamos sido engañadas, manipuladas, usadas, y ahora un bebé inocente estaba en peligro por la cobardía y el egoísmo de un hombre que decía amarnos. Está bien, dije finalmente, voy a ayudarte. Pero esto es por Sebastián, no por Roberto, y definitivamente no es absolución para ti por haberte acostado con un hombre casado, aunque no supieras toda la verdad al principio. Sandra asintió vigorosamente. Lo entiendo, y te prometo que nunca esperé perdón. Solo quiero que mi hijo esté seguro. Pasamos la siguiente hora hablando, compartiendo historias, comparando mentiras. Sandra me mostró todos los mensajes que tenía guardados, todas las evidencias del plan de Roberto. Mientras más hablábamos, más clara se volvía la imagen de quién era realmente Roberto Álvarez Castro. Un manipulador narcisista que usaba a las personas para su propio beneficio, sin consideración alguna, por el daño que causaba. Cuando salimos del café esa noche, ya no éramos enemiga, no éramos amigas tampoco. Probablemente nunca lo seríamos, pero éramos aliadas, unidas por un objetivo común: proteger a un bebé inocente y hacer que Roberto enfrentara las consecuencias de sus acciones. Y por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, sentí que tenía algo más que dolor y rabia. Tenía un propósito, tenía una misión, y no iba a descansar hasta que la cumpliera. El lunes 1 de abril, una fecha irónicamente apropiada para un día lleno de decisiones serias, me reuní con Mariana Paz Jiménez nuevamente, esta vez con Sandra acompañándome. Mi abogada había quedado sorprendida cuando le expliqué por teléfono que traería a la otra mujer a la reunión, pero cuando le conté lo que Sandra me había revelado, su sorpresa se transformó en determinación profesional. «Esto cambia todo», dijo Mariana después de escuchar la historia completa
y revisar las capturas de pantalla del teléfono de Roberto que Sandra había tomado. No estamos solo hablando de infidelidad y mal uso de fondos matrimoniales. Estamos potencialmente hablando de intención de tráfico de menores, si Roberto realmente está considerando vender al bebé. Esto es criminal, no solo civil. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Sandra, su mano protectora sobre su vientre como había hecho todo el fin de semana. No puedo dejar que le pase nada malo a mi hijo. Mariana se reclinó en su silla, sus dedos tamborileándose pensativos sobre su escritorio. Primero, Sandra, necesitas tu propio abogado. Yo represento a Carolina en el divorcio, así que tengo un conflicto de intereses si intento representarte también. Pero puedo recomendarte a una colega excelente, Patricia Vargas Mendoza, que se especializa en derecho de familia y protección de menores. Ella puede ayudarte a establecer medidas de protección para el bebé. No tengo dinero para pagar un abogado, dijo Sandra en voz baja, avergonzada. Roberto me daba esos 20,000 pesos mensuales, pero era lo único que tenía. Mis ahorros se acabaron hace meses. Para mi propia sorpresa, me encontré diciendo: yo pagaré por tu abogado, Sandra, al menos inicialmente, hasta que podamos hacer que Roberto asuma los costos legales. Cuando tanto Mariana como Sandra me miraron con sorpresa, agregué: esto no es por ti, es por Sebastián. Ningún bebé merece nacer en esta situación, y si puedo hacer algo para protegerlo, lo haré. Los ojos de Sandra se llenaron de lágrimas. No sé qué decir, Carolina. Después de todo lo que pasó... No digas nada, la interrumpí. Solo asegúrate de seguir los consejos de tu abogada y mantén a ese bebé seguro. Mariana llamó a su colega inmediatamente y arregló una reunión para Sandra esa misma tarde. Mientras tanto, discutimos nuestra estrategia legal. Mariana presentaría una moción de emergencia ante el juez solicitando medidas cautelares más estrictas, incluyendo una prohibición temporaria de que Roberto vendiera o dispusiera de cualquier bien matrimonial sin aprobación judicial. También solicitaríamos una investigación sobre sus finanzas para asegurarnos de que no había otras deudas o gastos ocultos. ¿Y qué hay de las búsquedas sobre adopción?, pregunté. ¿Eso es suficiente para hacer una denuncia penal? Las búsquedas por sí solas son difíciles de procesar, admitió Mariana. No es ilegal buscar información, pero combinadas con los mensajes a su madre discutiendo opciones y el contexto de su situación financiera, establece un patrón de comportamiento preocupante. Patricia probablemente recomendará que Sandra haga una denuncia preventiva ante el Ministerio Público y que solicite medidas de protección que prohíban a Roberto tomar decisiones sobre el bebé sin consentimiento de ambos padres. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad legal. El jueves 4 de abril, recibí una llamada furiosa de Roberto. «¿Qué mierda estás haciendo, Carolina?», gritó tan pronto contesté. «Mi abogado me dijo que presentaste una moción para congelar mis cuentas bancarias. No puedo acceder a mi propio dinero». «Corrección», dije con una calma que no sentía. «No puedes acceder a nuestro dinero sin aprobación judicial. Gran diferencia. Y tal vez si no hubieras gastado más de $500,000 de pesos en tu amante y en planes para vender a tu hijo, no estaríamos en esta situación. Yo nunca dije que iba a vender a Sebastián». Su voz sonaba genuinamente ofendida. «Fue solo una búsqueda en Internet. ¿Ahora no puedo ni buscar información?» «Roberto, te conozco. O al menos pensé que te conocía. Pero el hombre que buscó precios para adopciones privadas el mismo día que su esposa descubrió su traición no es alguien que solo estaba buscando información. Es alguien que estaba buscando una salida fácil a sus problemas, sin importar a quién lastimara en el proceso». Hubo un silencio largo. Luego, su voz cambió, se volvió más suave, más manipuladora. «Carolina, amor, ¿cómo llegamos aquí? Éramos tan felices. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? ¿Recuerdas nuestra luna de miel en Mendoza? Podemos volver a ser esa pareja. Podemos superar esto». «No», dije firmemente. «No podemos. Porque esa pareja nunca existió realmente, ¿verdad? Siempre fuiste un mentiroso, Roberto. Tal vez no con Sandra al principio, pero conmigo sí. Nuestro matrimonio fue construido sobre mentiras desde el momento en que decidiste tener una relación con ella y no terminar conmigo primero. Cometí errores, lo admito», continuó con su tono de súplica. «Pero mira todo lo que estás haciendo.
Le estás dando dinero a Sandra para que contrate abogados contra mí. Estás congelando mis cuentas. Estás tratando de destruirme financieramente. Eso es lo que hace alguien que alguna vez amó a otra persona. No estoy tratando de destruirte, Roberto. Respondí, sintiendo el cansancio en mis huesos. Estoy tratando de protegerme y de proteger a un bebé inocente de tu egoísmo. Hay una diferencia. Colgué el teléfono y me permití llorar. Porque por más que odiara lo que Roberto había hecho, por más que supiera que el divorcio era lo correcto, parte de mí todavía extrañaba al hombre que pensé que era. Extrañaba las mañanas de domingo en la cama. Extrañaba las cenas improvisadas. Extrañaba tener a alguien que me abrazara en las noches. El duelo por un matrimonio muerto era casi tan doloroso como la traición misma. Mi madre vino a visitarme ese mismo día al departamento de Daniela. Trajo empanadas caseras de carne que había hecho esa mañana, mi comida reconfortante favorita desde niña. Nos sentamos en el pequeño balcón de Daniela, comiendo en silencio mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires. ¿Cómo estás realmente, mi amor?, preguntó mi madre después de un largo rato. Y no me digas que bien, porque te conozco. Sé cuándo estás fingiendo fortaleza. Estoy procesando, admití. Algunos días me siento fuerte, como que tomé el control de mi vida y estoy haciendo lo correcto. Otros días me despierto y por un segundo olvido que todo esto pasó, y pienso que Roberto va a estar ahí. Y luego la realidad golpea de nuevo, y es como si me traicionara otra vez cada mañana. Mi madre asintió con sabiduría. El duelo no es lineal, Carolina. Vas a tener días buenos y días malos. Días donde sientes que puedes conquistar el mundo y días donde no quieres salir de la cama. Y todo eso es válido. Todo eso es parte del proceso de sanación. ¿Alguna vez para de doler?, pregunté, mi voz pequeña como la de una niña. Eventualmente, sí, dijo mi madre, tomando mi mano. Pero toma tiempo. Tu padre y yo tuvimos nuestros problemas en el matrimonio. Todos los tienen. Pero nunca hubo traición. Nunca hubo mentiras del calibre de lo que Roberto te hizo. No puedo imaginar el dolor que sientes. Pero sí sé esto. Eres una de las personas más fuertes que conozco. Y si alguien puede sobrevivir esto y salir aún más fuerte del otro lado, eres tú. El miércoles 17 de abril recibimos noticias del juzgado. El juez había aprobado las medidas cautelares. Las cuentas bancarias permanecerían congeladas, excepto para gastos esenciales que debían ser justificados. Roberto no podría vender el apartamento o su camioneta sin aprobación de la corte. Y la más importante, en base a la denuncia preventiva que Sandra había hecho con su nueva abogada Patricia, se había emitido una orden que requería el consentimiento de ambos padres para cualquier decisión legal respecto al bebé, incluyendo adopción. Es una victoria significativa, me dijo Mariana por teléfono. Básicamente le hemos quitado a Roberto el control sobre las finanzas y sobre el futuro de su hijo sin tu consentimiento y el de Sandra. Está acorralado legalmente. Pero las victorias legales venían con un costo emocional. Esa misma noche, Marta apareció en el edificio de Daniela. El portero me llamó para avisarme que había una señora mayor exigiendo verme. Le dije que la dejara subir, sabiendo que eventualmente esta confrontación tenía que suceder. Cuando Marta entró al departamento de Daniela, parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que la había visto. Su cabello perfectamente peinado estaba desordenado, tenía ojeras profundas, y su ropa, usualmente impecable, estaba arrugada. «Carolina», comenzó, pero yo levanté una mano para detenerla. «No, Marta, no vas a venir aquí a intentar convencerme de que perdone a tu hijo o a pedirme que retire la demanda de divorcio. Tuviste 2 años para decirme la verdad y elegiste guardar silencio. Elegiste ser cómplice de la traición de Roberto. Así que no quiero escuchar lo que tengas que decir. No vine a defender a Roberto», dijo Marta, su voz cansada. «Vine a decirte que tenías razón sobre mí. Fui una mala suegra, una mala persona. Mi hijo me contó sobre las medidas cautelares, sobre que Sandra está trabajando contigo en contra de él, sobre todo. Y me di cuenta de que yo causé todo esto. ¿Tú causaste que Roberto tuviera una aventura?», pregunté con sarcasmo. «No sabía que tenías tanto poder sobre las decisiones de tu hijo adulto». «No directamente», admitió Marta.
sentándose pesadamente en el sofá sin que la invitara. Pero lo alenté. Cuando me contó sobre Sandra, en lugar de decirle que terminara con ella y fuera honesto contigo, le dije que te mantuviera en la oscuridad. Le dije que merecía ser feliz, que merecía tener un hijo, incluso si tú no estabas lista. Le dije que podíamos manejar la situación, mantener ambas relaciones separadas indefinidamente. Marta me miró con ojos llenos de lágrimas. Pensé que estaba ayudando a mi hijo, pero todo lo que hice fue convertirlo en un hombre que lastima a las personas que dice amar. ¿Y el dinero que sacaste de nuestra cuenta?, pregunté. ¿Los 237,000 pesos? ¿También eso fue para ayudar a Roberto? Algo de eso fue para mí, admitió Marta. Tenía deudas que Roberto no conocía, deudas de cuando tu suegro enfermó antes de fallecer, pero la mayor parte fue para Sandra y el bebé. Sí, Roberto no ganaba suficiente para mantener 2 hogares, así que yo sacaba dinero de tu cuenta para ayudarlo. Pensé que estaba bien porque tú ganabas buen dinero y no notarías unos miles de pesos aquí y allá. Se limpió las lágrimas con el dorso de su mano. Fui una ladrona y una mentirosa, Carolina. Y ahora Roberto está pagando por mis errores tanto como por los suyos. No, dije firmemente. Roberto está pagando por sus propias decisiones. Tú fuiste una influencia terrible, sí, pero él eligió mentir. Él eligió engañar. Él eligió mantener una doble vida. Esas fueron sus decisiones, Marta, no las tuyas. Marta asintió lentamente. Tienes razón, pero necesito que sepas algo. Cuando Roberto habló de la adopción, yo lo detuve. Le dije que si intentaba vender a su propio hijo, lo denunciaría yo misma. Tengo muchos defectos, Carolina, pero no permitiría que mi nieto fuera vendido como si fuera una mercancía. Eso no te redime, le dije, pero es bueno saber que tienes algún tipo de límite moral, aunque sea bajo. Marta se levantó para irse. En la puerta, se giró hacia mí una última vez. No espero tu perdón. Pero quiero que sepas que si hay algo que pueda hacer para arreglar algo de este desastre, lo haré. Si necesitas que testifique en el divorcio sobre el dinero que saqué o sobre lo que Roberto me contaba, lo haré. Si Sandra necesita apoyo después de que nazca el bebé, lo daré. Es lo menos que puedo hacer. Después de que Marta se fue, me senté en el sofá donde ella había estado, procesando la conversación. Daniela salió de su habitación donde había estado dándome privacidad. ¿Escuchaste todo?, le pregunté. La mayor parte, admitió. ¿Crees que habló en serio sobre ayudar? Honestamente, no lo sé, respondí. Pero en este punto, cualquier ayuda que podamos conseguir es bienvenida. Esta batalla está lejos de terminar. Mayo llegó con otoño en pleno apogeo, las hojas cayendo de los árboles de Buenos Aires como lágrimas doradas. Había pasado 1 mes y medio desde que mi mundo se derrumbó, y aunque el dolor seguía siendo una constante compañera, había comenzado a notar pequeños cambios en mí. Estaba durmiendo mejor. Estaba comiendo sin que me forzaran. Incluso me había reído genuinamente la semana anterior, cuando Daniela y yo vimos una comedia en Netflix, una carcajada que me sorprendió tanto como la alivió. El trabajo se había convertido en mi refugio. Mis jefes en la agencia, cuando les expliqué vagamente que estaba atravesando un divorcio difícil, me habían asignado más proyectos creativos, reconociendo que necesitaba la distracción. Había diseñado una campaña completa para una marca de café artesanal que había ganado elogios de todo el equipo. Mi supervisor, Gustavo Ramírez Soto, me había llamado a su oficina el lunes 6 de mayo. «Carolina, tu trabajo últimamente ha sido excepcional», me dijo, ajustándose sus anteojos de marco negro. «Sé que estás pasando por un momento difícil en tu vida personal, pero profesionalmente estás brillando más que nunca. Quiero ofrecerte un ascenso a directora creativa senior con un aumento de 30,000 pesos mensuales. ¿Qué dices?» Casi lloro allí mismo en su oficina. El ascenso que había estado persiguiendo durante 2 años, que Roberto siempre me decía que vendría, eventualmente, finalmente estaba sucediendo. Y estaba sucediendo justo cuando más lo necesitaba, tanto financieramente como emocionalmente. «Sí», dije con una sonrisa genuina. «Por supuesto que sí. Gracias, Gustavo. No sabes cuánto significa esto para mí ahora mismo». Esa noche,
Daniela, mi madre y yo celebramos con vino y pizza en el pequeño departamento. Fue una celebración modesta pero significativa. Un recordatorio de que la vida continuaba, de que había cosas buenas esperando incluso en medio del dolor. Pero no todo era progreso lineal. El jueves 9 de mayo, Sandra me llamó en pánico. Estaba en su semana 33 de embarazo, a solo 7 semanas de su fecha de parto, y había comenzado a tener contracciones prematuras. Carolina. Su voz sonaba aterrada por el teléfono. Estoy en el hospital italiano. Los doctores dicen que tengo que guardar reposo absoluto, o el bebé podría nacer demasiado pronto. Pero no tengo a nadie que pueda ayudarme. Mi mamá no puede venir desde Córdoba porque mi abuela está enferma, y mi hermana tiene 3 hijos pequeños que cuidar. ¿Dónde está Roberto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No contesta mis llamadas, dijo Sandra con voz rota. Hace 2 semanas que no sé nada de él. Creo que me abandonó, Carolina. Ahora que no puede controlar la situación, simplemente se fue. Algo se activó en mí en ese momento. Sí, Sandra había sido la otra mujer. Sí, su relación con Roberto había destrozado mi matrimonio, pero ella también era una víctima, y el bebé que llevaba era completamente inocente. Y si yo no ayudaba, ¿quién lo haría? Dame la dirección de tu departamento, le dije. Voy a ir esta tarde después del trabajo. Necesito ver qué necesitas y cómo puedo ayudar. El departamento que Roberto le había comprado a Sandra era un monoambiente en un edificio de olivos, pequeño pero luminoso, con grandes ventanas que daban a un parque. Cuando llegué, encontré a Sandra acostada en su cama, rodeada de ropa de bebé sin lavar, platos sucios en el fregadero y un refrigerador casi vacío. Lo siento por el desastre, se disculpó cuando abrió la puerta. No he podido hacer nada en días. No te disculpes, le dije, arremangándome la blusa. Voy a limpiar esto. Tú solo descansa y deja de tener contracciones. ¿Está bien? Pasé las siguientes 4 horas limpiando el departamento de Sandra, lavando ropa de bebé, haciendo compras de supermercado para llenar su despensa. Era extraño, surrealista incluso, estar en este espacio que mi esposo había comprado para otra mujer, preparándolo para la llegada de su hijo. Pero también se sentía bien de alguna manera perversa. Me sentía como si estuviera reclamando parte de mi poder, demostrando que yo era más grande que el dolor, más fuerte que el odio. Cuando terminé, preparé un guiso de lentejas, uno que mi madre solía hacer cuando yo estaba enferma de niña. Sandra comió con un apetito que no había mostrado en semanas, según me dijo. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó mientras comíamos sentadas en su pequeña mesa. Después de todo lo que pasó, ¿por qué me estás ayudando? Honestamente, no estoy completamente segura, admití. Parte de mí todavía está enojada contigo. Probablemente siempre habrá una parte de mí que lo esté. Pero otra parte entiende que Roberto nos manipuló a ambas, aunque de maneras diferentes. Y la parte más grande de mí simplemente no puede ver a una mujer embarazada sola y necesitada sin hacer algo al respecto. Mi madre es trabajadora social. Creo que algo de eso se me pegó. Sandra sonrió débilmente. Tu madre crió a una buena persona. Roberto no merecía ninguna de las dos. Durante las siguientes 2 semanas, establecimos una rutina extraña. Yo iba al departamento de Sandra 3 veces por semana después del trabajo. Traía comida, ayudaba con tareas domésticas, me aseguraba de que estuviera siguiendo las instrucciones del médico. Hablábamos sobre el bebé, sobre sus miedos de ser madre soltera, sobre mis propios temores de reconstruir mi vida a los 32 años. ¿Alguna vez quisiste tener hijos?, me preguntó Sandra una tarde mientras doblábamos ropa de bebé. Sí, admití. Algún día. Pero quería esperar hasta que estuviéramos más estables económicamente, hasta que mi carrera estuviera más establecida. Ahora me pregunto si esa fue una excusa que me dije a mí misma porque en el fondo sabía que algo estaba mal en mi matrimonio, aunque no podía identificar qué. ¿Crees que algún día tendrás hijos?, preguntó curiosamente. Tal vez, dije pensativamente. Si encuentro a la persona correcta, si las circunstancias son adecuadas, pero ahora mismo mi prioridad es sanarme, reconstruirme, recordar quién soy fuera de ser la esposa de Roberto. El martes 20 de mayo, recibí una llamada de Mariana.
Roberto había aceptado finalmente sentarse a negociar un acuerdo de divorcio. Su abogado, según me informó Mariana, le había aconsejado que era mejor llegar a un acuerdo que ir a juicio, donde toda la evidencia de su comportamiento sería examinada públicamente. Quiere proponer una división equitativa de bienes, explicó Mariana. 50% para cada uno. El apartamento se vendería y las ganancias se dividirían. Él se quedaría con su camioneta, tú con tu auto. Las deudas se dividirían proporcionalmente según quién las contrajo. ¿Y el préstamo que sacó para comprar el departamento de Sandra? Pregunté. ¿Eso también se dividiría? Ahí es donde su propuesta se vuelve interesante, dijo Mariana con un tono que indicaba que no era interesante de buena manera. Él quiere que esa deuda sea considerada responsabilidad suya al 100%, lo que suena generoso, excepto que argumenta que como esa deuda fue mayor que las otras deudas matrimoniales, él debería recibir una porción mayor de los activos para compensar. Básicamente, quiere que pagues por el departamento que le compró a su amante, no asumiendo tú la deuda, sino recibiéndolo menos de los activos matrimoniales. Eso es absurdo, dije, sintiendo la rabia familiar burbujeando. Él no puede gastar nuestro dinero en su amante y luego pretender que eso le da derecho a más en el divorcio. Exactamente mi argumento, acordó Mariana. Mi contrapropuesta es esta. Tú te quedas con el apartamento, asumiendo la hipoteca restante. Él se queda con su camioneta, pero asume el 100% del préstamo que sacó para el departamento de Sandra. Los ahorros restantes, que son aproximadamente 200,000 pesos en una cuenta de inversión que milagrosamente no tocó, se dividen 60-40 a tu favor como compensación parcial por el dinero que gastó en Sandra, sin tu consentimiento. ¿Él aceptará eso? Pregunté escépticamente. Probablemente no inicialmente. Pero cuando le recordemos que la alternativa es ir a juicio donde un juez verá la evidencia de su infidelidad, su mal uso de fondos matrimoniales y sus búsquedas sobre vender a su hijo, creo que será más razonable. La reunión de negociación estaba programada para el viernes 31 de mayo. Sería la primera vez que vería a Roberto cara a cara desde aquella noche en nuestro apartamento, casi 2 meses atrás. La noche anterior casi no dormí, practicando en mi mente lo que le diría, cómo mantendría la compostura. Cuando llegué a la oficina del mediador el viernes por la mañana, Roberto ya estaba allí, sentado en el lado opuesto de una mesa de conferencias larga con su abogado, un hombre de aspecto severo llamado Jorge Martínez Ruiz. Roberto se veía terrible. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Su ropa estaba arrugada. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, lo que vi en ellos no fue arrepentimiento ni tristeza, sino resentimiento. Carolina, me saludó formalmente. Roberto, respondí con el mismo tono frío. La mediación duró 3 horas agotadoras. Roberto rechazó la propuesta inicial de Mariana, argumentando que el apartamento valía más que su deuda del departamento de Sandra. Nosotros contraargumentamos con los extractos bancarios mostrando todos los gastos en Sandra. Fue un tira y afloja tedioso de números y legalidades que me hizo recordar por qué había odiado las matemáticas en la escuela. Finalmente, llegamos a un acuerdo. Yo me quedaría con el apartamento y asumiría la hipoteca. Roberto se quedaría con su camioneta y asumiría el préstamo del departamento de Sandra. Los ahorros se dividirían 55-45 a mi favor. Además, Roberto pagaría mis costos legales hasta la fecha, que ascendían a 68,000 pesos. ¿Y qué hay de Sandra y el bebé?, pregunté cuando estábamos finalizando los términos. ¿Cuál es tu plan para ellos? Roberto me miró con ojos fríos. Eso no es asunto tuyo, Carolina. Es entre Sandra y yo. Es asunto mío cuando me has pasado 2 meses diciendo que no puedes pagar manutención o división de bienes porque tienes que mantener a tu hijo, respondí firmemente. Así que te pregunto de nuevo, ¿cuál es tu plan? Roberto vaciló, mirando a su abogado, quien asintió ligeramente. Voy a reconocer a Sebastián como mi hijo legalmente. Voy a pagar manutención infantil según lo que determine la corte. Pero no voy a tener una relación con Sandra. Eso terminó. ¿Y con tu hijo? Presioné. ¿Vas a ser parte de su vida? Voy a cumplir con mis obligaciones legales, dijo Roberto evasivamente. Más allá de eso, ya veremos.
Salí de esa mediación sintiéndome exhausta, pero también aliviada. El fin estaba cerca. En unos meses, los papeles estarían firmados, el apartamento estaría legalmente solo a mi nombre, y Roberto Álvarez Castro sería oficialmente mi exesposo. La pesadilla estaría terminada, al menos legalmente. Esa noche llamé a Sandra para contarle sobre la mediación. Cuando llegué a la parte donde Roberto dijo que cumpliría sus obligaciones legales, pero nada más, ella suspiró. No esperaba otra cosa, dijo tristemente. Pero al menos Sebastián tendrá apoyo financiero. Es más de lo que muchas madres solteras tienen. No estarás completamente sola, le dije, sorprendiéndome a mí misma. Marta me prometió que te ayudaría con el bebé, y aunque no confío completamente en ella, creo que habla en serio sobre querer conocer a su nieto. Y yo estaré aquí también, no para criarlo contigo o nada así, pero para ayudar cuando pueda. Porque todo niño merece tener tantas personas que lo amen como sea posible. Gracias, Carolina, dijo Sandra con voz emocionada. No merecía tu bondad, pero te prometo que nunca la olvidaré. Después de colgar, me senté en el balcón de Daniela con una taza de té, mirando las luces de la ciudad. Había recorrido un camino largo en estos 2 meses. Desde la mujer rota en el supermercado que no podía entender por qué su tarjeta no funcionaba, hasta la mujer que ahora era más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor. El dolor no había desaparecido completamente. Probablemente nunca lo haría del todo. Pero ya no me definía. Ya no era solo la esposa traicionada. Era Carolina Méndez Herrera, diseñadora gráfica senior, hermana, hija y superviviente. El sábado 8 de junio de 2024 amaneció claro y soleado. Uno de esos días de invierno porteño, donde el cielo es de un azul imposible y el sol brilla con suficiente fuerza para calentar los huesos fríos. Recibí la llamada de Sandra a las 5:30 de la madrugada. Su voz era una mezcla de excitación y pánico. Carolina, estoy en trabajo de parto. El taxi está en camino al hospital italiano. Yo sé que es mucho pedir, pero ¿podrías venir? No quiero estar sola. Voy para allá, respondí inmediatamente, ya saltando de la cama y buscando mi ropa. Daniela se despertó con el movimiento. ¿Qué pasa?, preguntó somnolienta. Sandra está en trabajo de parto. Voy al hospital, le dije mientras me vestía rápidamente. ¿Llamaste a Marta?, preguntó Daniela. Es su nieto. Debería estar allí. Tenía razón. A pesar de toda la historia complicada, Marta había cumplido su promesa de estar presente para Sandra durante las últimas semanas del embarazo. La llamé mientras manejaba hacia el hospital y, para mi sorpresa, su voz sonó clara y despierta, como si ya hubiera estado levantada. Voy para allá, dijo simplemente. Gracias por avisarme, Carolina. Llegué al hospital italiano a las 6:15 de la mañana. Sandra ya estaba en una sala de parto, con una bata de hospital azul claro y monitores conectados a su vientre. Su cara estaba pálida, pero decidida. Gracias por venir, me dijo, tomando mi mano. Sé que esto es raro para ti. Shh, la interrumpí. No pienses en eso ahora. Solo enfócate en traer a este bebé al mundo de forma segura. Marta llegó 20 minutos después, cargando una bolsa con termos de café y medialunas de la panadería que había pasado en el camino. Su cara se suavizó cuando vio a Sandra. ¿Cómo van las contracciones, querida?, preguntó, transformándose en la abuela amorosa que yo nunca había conocido, pero que evidentemente existía en algún lugar dentro de ella. El trabajo de parto de Sandra duró 7 horas. Fueron 7 horas de sostener su mano, de limpiar su frente con paños fríos, de murmurar palabras de aliento mientras ella gritaba y empujaba. Marta estaba en el otro lado, haciendo lo mismo, y en algún momento nuestros ojos se encontraron sobre el cuerpo retorcido de Sandra y compartimos un momento de entendimiento silencioso. Fuera lo que fuera que había entre nosotras, había una tregua temporal en nombre de este nuevo bebé que estaba por nacer. A la 1:32 de la tarde del 8 de junio, Sebastián Roberto Álvarez Molina llegó al mundo con un llanto fuerte que hizo llorar a todos en la sala. Pesó 3 kilos 200 gramos y midió 51 centímetros. Tenía el cabello oscuro de Roberto y, cuando abrió sus ojos por primera vez, eran del mismo tono verde de Sandra. Es perfecto,
susurró Sandra, sosteniéndolo contra su pecho, con lágrimas rodando por sus mejillas. Mi bebé perfecto, ni... Yo me alejé para darles privacidad, pero Sandra me llamó. Carolina, ven, quiero que lo conozcas. Sebastián, este es tu ángel guardián. Sin ella, no sé dónde estaríamos tu mamá y tú. Miré al pequeño Sebastián, este bebé que había sido el epicentro de tanto dolor y drama, y sentí algo inesperado, ternura pura. Él no había pedido nacer en esta situación complicada. Él era inocente, perfecto, y merecía todo el amor del mundo. Hola, Sebastián, le susurré, tocando suavemente su manita que inmediatamente se cerró alrededor de mi dedo. Bienvenido al mundo, pequeño. Roberto nunca apareció en el hospital ese día. Sandra lo había llamado cuando comenzó el trabajo de parto, pero él no contestó. Le dejó un mensaje de voz, y él respondió con un mensaje de texto frío que decía: avísame cuando nazca y envía los papeles de reconocimiento de paternidad a mi abogado. Ni una buena suerte, ni un estaré allí pronto. Solo instrucciones legales. Sandra leyó el mensaje y simplemente apagó su teléfono. No voy a dejar que él arruine este día, dijo con determinación. Hoy es sobre Sebastián y nadie más. Una semana después, el viernes 14 de junio, los papeles del divorcio llegaron para las firmas finales. Mariana me había enviado copias por correo al departamento de Daniela. Me senté en el sofá con las páginas en mis manos, leyendo cada cláusula cuidadosamente. Allí estaba todo: la disolución del matrimonio de Carolina Méndez Herrera y Roberto Álvarez Castro, la división de bienes, las responsabilidades financieras de cada uno. Solo faltaban las firmas y el sello del juez. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Daniela, sentándose a mi lado. Aliviada, admití. Triste, liberada, asustada, todo al mismo tiempo. Es el final de un capítulo importante de mi vida, incluso si ese capítulo terminó siendo muy diferente de lo que pensé que sería. Pero también es el comienzo de un nuevo capítulo, dijo Daniela sabiamente. Uno donde tú escribes la historia completa, donde nadie te está mintiendo o traicionando, donde puedes ser completamente tú misma sin adaptarte a las expectativas de otra persona. Firmé los papeles ese mismo día y los envié de vuelta a Mariana. Roberto firmó los suyos al día siguiente. El 20 de junio de 2024, casi exactamente 3 meses después de aquel viernes terrible en el supermercado, el juez aprobó nuestro divorcio. Carolina Méndez Herrera y Roberto Álvarez Castro ya no estaban casados. Celebré mudándome de vuelta a mi apartamento, que ahora era legalmente solo mío. Había decidido quedarme en Buenos Aires, en el barrio de Palermo que siempre me había gustado. Pero redecoré completamente, pintando las paredes de nuevos colores, comprando muebles nuevos con el dinero de mi ascenso, eliminando cada rastro de Roberto y nuestra vida juntos. No era solo un apartamento ahora, era mi apartamento, mi hogar, mi espacio seguro. Mi madre me ayudó con la mudanza, trayendo plantas para el balcón y cortinas nuevas para las ventanas. Estoy orgullosa de ti, mi amor, me dijo, mientras colgábamos cuadros nuevos en las paredes. Has manejado todo esto con una gracia y una fortaleza que me asombra cada día. No siempre me he sentido fuerte, admití. Hubo días donde no quería levantarme de la cama, donde lloré tanto que pensé que nunca pararía. Pero te levantaste, dijo mi madre firmemente. Cada día, sin importar cuán difícil fuera, te levantaste. Eso es lo que hace a una persona verdaderamente fuerte. No la ausencia de dolor, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de él. En julio, 2 meses después de su nacimiento, Sandra me invitó a su departamento para un almuerzo. Cuando llegué, encontré a Sebastián gordo y feliz, durmiendo en su Moisés. Sandra se veía diferente también, cansada por las noches sin dormir que vienen con un recién nacido, pero también radiante de una manera que no había visto antes. Mira lo que me llegó hoy, me dijo, mostrándome un sobre oficial. Era un depósito de 35,000 pesos de Roberto, el primer pago de manutención infantil ordenado por la corte. No es mucho, pero es algo. Y legalmente tiene que pagarlo todos los meses hasta que Sebastián tenga 21 años. No. ¿Ha venido a conocerlo?, pregunté,
aunque temía saber la respuesta. Sandra negó con la cabeza. No, pero Marta viene casi todos los días. Ella está loca por su nieto. Creo que Sebastián es su forma de redimirse por todo lo que hizo mal con Roberto. Está tratando de ser la abuela que Roberto nunca tuvo en su propia madre cuando era niño. Es algo, dije pensativamente. Al menos Sebastián tendrá una figura de abuela en su vida, incluso si su padre decide estar ausente. Carolina, dijo Sandra de repente, poniéndose seria, quiero agradecerte, no solo por ayudarme durante el embarazo o estar allí cuando nació Sebastián, sino por enseñarme algo importante sobre el perdón y la humanidad. Tenías todo el derecho de odiarme, de querer verme sufrir, pero en su lugar elegiste la compasión. Elegiste ver más allá de tus propias heridas para ayudar a alguien que las había causado. No sé si alguna vez podré devolverte esa bondad, pero quiero que sepas que cambió mi vida. Todos merecemos segundas oportunidades, le dije, y todos merecemos ser juzgados por quienes somos, no solo por nuestros peores errores. Cometiste un error al involucrarte con un hombre casado, aunque no supieras toda la verdad al principio, pero eso no te define. Lo que te define es cómo manejas las consecuencias, cómo crías a tu hijo, qué tipo de persona eliges ser de aquí en adelante. En agosto, 4 meses después del divorcio, finalmente me sentí lista para algo que había estado posponiendo: terapia. Encontré una psicóloga llamada Laura Fernández Quiroga, que se especializaba en trauma relacional y traición en relaciones. Comencé a asistir a sesiones semanales, desenredando no solo lo que Roberto me había hecho, sino patrones más profundos sobre por qué había ignorado las señales de alerta, por qué había confiado tan ciegamente, cómo podía reconstruir mi capacidad de confiar sin volverme cínica o cerrada. La traición cambia nuestra visión del mundo, me explicó Laura en una de nuestras primeras sesiones. Nos hace cuestionar nuestro juicio, nuestra percepción, nuestra capacidad de leer a las personas. Pero es importante recordar que tú no fallaste al no detectar las mentiras de Roberto. Él falló al elegir mentir. La responsabilidad de su engaño es completamente suya. Esas palabras me liberaron de una culpa que ni siquiera sabía que estaba cargando. No había sido mi culpa. No había sido porque yo era ingenua o estúpida o insuficiente. Había sido porque Roberto eligió engañarme. Y esa elección fue suya y solo suya. El miércoles 20 de noviembre, casi exactamente 8 meses después de aquel viernes terrible en el supermercado, sucedió algo inesperado. Estaba en una cafetería cerca de mi oficina durante mi hora de almuerzo, cuando un hombre se acercó a mi mesa. «Disculpa, ¿está ocupado este asiento?», preguntó, señalando la silla vacía frente a mí. Levanté la vista y vi a un hombre de aproximadamente 35 años. Cabello castaño claro con algunas canas prematuras, ojos azules amables detrás de anteojos con marco de carey y una sonrisa que no intentaba ser seductora sino genuinamente amistosa. «Está libre», le dije, volviendo a mi laptop donde estaba trabajando en un diseño. «Eres diseñadora gráfica», comentó al ver mi pantalla. No era una pregunta sino una observación. «Yo también trabajo en diseño, pero más en el lado de UX. Martín Rosas Delgado», se presentó, extendiendo su mano. «Carolina Méndez», respondí, estrechando su mano brevemente antes de volver a mi trabajo. No fue amor a primera vista ni un momento de destino cinematográfico. Fue simplemente un encuentro casual, una conversación agradable sobre diseño y café, un intercambio de tarjetas profesionales. Pero cuando volví al trabajo esa tarde, me encontré sonriendo, pensando en sus ojos amables y en cómo había respetado mi espacio sin ser distante. No sé si Martín y yo nos convertiremos en algo más. No sé si estoy lista todavía para pensar en romance otra vez. Pero lo que sí sé es que estoy abierta a las posibilidades. Estoy sanada lo suficiente para no cerrarme completamente, lo suficientemente fuerte para protegerme, pero no tan endurecida que no pueda reconocer la bondad cuando la veo. Hoy, mientras escribo esto, es diciembre de 2024. Han pasado 9 meses desde que mi vida se derrumbó en ese supermercado. Sebastián tiene 6 meses y es un bebé hermoso y feliz que todavía no conoce a su padre, pero que está rodeado de amor de su madre, su abuela y sí,
incluso de mí, la mujer que hubiera sido más fácil ser enemiga de su madre, pero que eligió algo diferente. Roberto, según supe por Marta, está viviendo solo en un departamento alquilado en San Telmo, pagando manutención infantil pero sin contacto con su hijo. Intentó contactarme 2 veces en los últimos meses, mensajes que borré sin leer. No tengo nada más que decirle. Ese capítulo está cerrado. Mi apartamento en Palermo es ahora verdaderamente mi hogar. Las paredes son de un amarillo suave que hace que cada habitación se sienta como si estuviera llena de sol. He llenado los estantes con libros que siempre quise leer, pero nunca tenía tiempo. He invitado a amigas para cenas que se extienden hasta tarde en la noche. He bailado sola en mi sala a las 2 de la madrugada, solo porque podía. He aprendido algo importante en estos 9 meses. La traición, aunque devastadora, no tiene que ser destructiva permanentemente. Puede ser transformativa. Puede ser el empujón doloroso que necesitábamos para finalmente convertirnos en quienes estábamos destinadas a ser todo el tiempo. Yo no habría elegido este camino. Nunca habría querido pasar por este dolor. Pero ahora que estoy del otro lado, puedo ver que soy más fuerte por ello, más auténtica, más mía. A todas las mujeres que están leyendo esto, que tal vez están pasando por algo similar, quiero decirles, duele ahora y va a doler por un tiempo. Habrá días donde creerán que no pueden seguir, donde el peso del dolor parece demasiado para soportar, pero pueden. Somos más fuertes de lo que creemos, más resilientes de lo que imaginamos. Y al otro lado de este dolor hay una vida esperando, una vida donde nos elegimos a nosotras mismas primero, donde no nos conformamos con migajas de amor o con verdades a medias. La lección más importante que aprendí no fue sobre la traición o sobre cómo detectar mentiras, fue sobre mí misma. Aprendí que puedo sobrevivir a mi peor pesadilla. Aprendí que mi valor no viene de ser amada por otra persona, sino de amarme a mí misma lo suficiente para exigir honestidad, respeto y reciprocidad. Aprendí que la compasión, incluso hacia aquellos que nos hirieron, no es debilidad, sino la forma más alta de fortaleza. El día que la tarjeta de mi suegra fue rechazada en el supermercado, pensé que mi mundo se había acabado. En cierto modo tenía razón. Mi mundo tal como lo conocía sí terminó. Pero de las ruinas de ese mundo construí uno nuevo, más auténtico, más fuerte, más verdaderamente mío. Y aunque el viaje fue doloroso, ahora puedo decir con honestidad, valió la pena. Si te gustó esta historia, danos un me gusta. Suscríbete al canal y déjanos tus comentarios en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el campo que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.